Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al último de los paneles del día de hoy, al panel 4. Y bueno, vamos a empezar con la profesora Elisa Coletti, profesora de Derecho Privado de la Universidad de Palermo, en la Facultad de Economía. Se doctoró en 2020 en Derecho Humano en Palermo, en cotutela con la Universidad de Valencia, bajo la supervisión del profesor Javier Plaza Penedès, con una tesis que versaba sobre responsabilidad médica y derecho a la salud. Y actualmente Elisa sigue ocupándose de temas como la responsabilidad médica, pero en relación al uso de los sistemas de inteligencia artificial. Y hoy nos presenta su ponencia titulada La enseñanza del derecho civil a la prueba de la inteligencia artificial. Pues cuando quiera, Elisa, tiene la palabra. Mil gracias. Y primero, gracias por la invitación, gracias a Jorge, que me ha dado la posibilidad hoy de llevar a vuestra atención los primeros resultados de mi nueva investigación sobre la relación entre la inteligencia artificial y la responsabilidad civil. Bueno, en general entre el derecho civil y la inteligencia artificial. En particular, yo me ocupo, como ya ha dicho la presidenta del panel, de investigación sobre responsabilidad médica, pero la verdad es que digamos, método que voy a explicar se puede aplicar a todos los ámbitos del derecho civil, porque la verdad es que la llegada de la inteligencia artificial interesa todo, no solo la responsabilidad civil, sino todo el derecho civil y diría el derecho en general. Y entonces, para la enseñanza del derecho civil es cada vez más necesario tener en cuenta que las disposiciones jurídicas que nosotros conocemos, contenidas en el Código Civil, yo me refiero al Código Civil italiano, pero obviamente la cuestión se puede aplicar al Código Civil español, a las normas de cada Estado, por lo menos de cada Estado miembro de la Unión Europea, están a punto de ser subvertidas por la presencia de la inteligencia artificial en los distintos ámbitos de posible utilización, y en particular el concepto de derecho civil que más se encuentra en dificultad ante la entrada de la inteligencia artificial es para mí lo de la responsabilidad civil, que probablemente se va a reescribir en las próximas décadas. Pero también podemos hablar de conceptos como el derecho a la personalidad. Pensemos, por ejemplo, a la protección de datos personales, al derecho de autor, al derecho bueno, de privacy, o, por ejemplo, al ámbito de los contratos, y hablamos de todo el tema de los smart legal contracts. Hoy, en particular, me interesa exponer las críticas que provoca el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial con referencia al sistema de responsabilidad civil, para ver cómo la Unión Europea está a punto de trabajando actualmente para neutralizar el problema, con el fin de evidenciar cómo la enseñanza del derecho civil hoy está cambiando y está destinada a cambiar cada vez más en relación a esta nueva entrada de la inteligencia artificial. Y además el tema es relevante para el académico de Derecho Civil, porque es un tema que hoy en día el jurista tiene la tarea de abordar tanto como intérprete del derecho que como político de la ley, en el sentido de que hay también la necesidad de hacer un análisis económico del derecho que devuelva a la disciplina regulatoria una dimensión de factibilidad efectiva, ¿no? En términos de costes para el sistema. Porque si tenemos que compensar, tenemos que haber la posibilidad de compensar como organizar los varios actores que ya entran en el juego de la compensación. Y en ambos casos los que necesitamos más es seguramente el conocimiento del regulado, por lo tanto de la herramienta, en este caso de inteligencia artificial. Así que voy
empezando explicando cómo el Parlamento Europeo define la inteligencia artificial, y voy leyendo una definición. Dice que lo define como todo sistema basado en programas informáticos o incorporados en dispositivos físicos que muestra un comportamiento que simula la inteligencia, entre otras cosas mediante la recopilación y el tratamiento de datos, el análisis y la interpretación de su entorno y la adopción de medidas con cierto grado de autonomía para lograr objetivos específicos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de sistemas tecnológicos que perciben su entorno, que se relacionan con su entorno y que resuelven problemas, actúan con un fin específico. Entonces, la máquina recibe datos ya preparados y recopilados, los procesa y responde y actúa con un fin específico. Y algunas tecnologías ya de inteligencia artificial existen desde hace 50 años, pero los avances en la potencia informática son de los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque ha incrementado la cantidad de datos que podemos recopilar, que el sistema, el algoritmo puede utilizar. Y esto ha permitido que se den grandes avances en el tema de inteligencia artificial justo en los últimos años. Por eso hoy en día tiene un papel central en la transformación digital de la sociedad y ha pasado a ser una prioridad de la Unión Europea. Desde un punto de vista jurídico, los sistemas de inteligencia artificial plantean obviamente nuevos desafíos para el jurista, a nuestro vigente sistema. Bueno, cuando digo nuestro me refiero a todos los sistemas, porque en realidad es un problema que tenemos que abordar todos, no solo el jurista de un estado, sino de todos los estados, digo por lo menos de los estados miembros, pues, pero en realidad de todo el mundo, porque la inteligencia artificial llegará a todo el mundo. Tiene características específicas. Por ejemplo, tiene un carácter de caja negra, que en inglés diríamos de black box, en el sentido de que no se puede bien individuar cómo la máquina actúa. Se puede saber el resultado que tiene, que con un cierto grado de probabilidad va a obtener, pero no el cómo de este resultado. Eso significa de caja negra. Y también tiene una capacidad de autoaprendizaje. Entonces, estamos pasando dentro de los sistemas de automatización, en el que el automa realiza acciones que son comandadas y controladas por el hombre, hasta sistemas de autonomía total, en que la máquina procesa datos, que recopila de manera completamente independiente y actúa de manera completamente independiente. Todavía no estamos a este punto, pero estamos yendo a este punto. Y de ello deriva un comportamiento de robot que simplemente no es reconocible por el operador de la máquina, por el usuario obviamente, sino también no es reconocible por quien la produjo, la fabricó. Porque se trata por la mayoría de sistemas que definimos de deep learning. Entonces, los procesos que pone en marcha la máquina son difícilmente identificables ex post y también ex ante, en el sentido de que, como ya estaba anticipando antes, podemos tener una certeza relativa del resultado, pero nunca podemos tener la certeza de cómo se llega a este resultado. Porque cómo actúa la máquina es algo que depende del algoritmo, y el algoritmo se ¿cómo se puede decir? Se autorregula, va aprendiendo cada vez más automáticamente. Y estas características obviamente socavan totalmente los modelos de responsabilidad civil. ¿Por qué? Sobre todo los modelos que se basan sobre el criterio de imputación por culpa. Porque no siendo identificable el momento del error, no tenemos la posibilidad de identificar un nexo de causalidad entre el evento y el daño, y consecuentemente no tenemos la posibilidad de
demostrar el daño y no tenemos compensación. Entonces hay un problema porque cada sistema tecnológico sobre todo tiene que tener, el usuario de cada sistema tiene que confiar en la posibilidad de tener una compensación en caso de daños. Una posible solución ampliamente discutida por la doctrina, por lo menos en Italia, es la de subsumir los casos de daños provocados por la herramienta de la inteligencia artificial a la disciplina de europea para productos defectuosos. Primero hay que preguntarse si la inteligencia artificial es un producto. Segundo, si se puede de alguna manera utilizar este sistema, si se aplica efectivamente, porque es evidente a primera vista que la combinación de la herramienta de la inteligencia artificial a la categoría de los bienes ya es un poco estridente. Dado que los bienes, el usuario de la máquina, por ejemplo, en caso de responsabilidad médica, el paciente no es un consumidor, no es exactamente un consumidor. La definición, la misma definición que el jurista europeo, el legislador europeo utiliza para definir el producto defectuoso, aunque sea bastante extensa, parece no ser adecuada para describir estos nuevos productos tecnológicos. Pero, de todos modos, la doctrina ha intentado lo mismo preguntarse qué posibilidad hay de aportar la disciplina en tema de productos defectuosos al daño para inteligencia artificial. Y se han encontrado problemas. Por ejemplo, la necesidad del fabricante de mantener los modos de funcionamiento de la máquina secretos. Ocultos para los otros operadores, por lo menos, para un tema de secreto industrial. Entonces, si no podemos saber el modo de funcionamiento, en el caso de que el fabricante lo sepa, porque no son, como hemos visto, todos los casos, ya no podemos ir a mirar dónde está el defecto y estamos al punto de antes, no estamos enfrente a la posibilidad de compensar el daño. De esta manera la prueba termina para ser una aprobación diabólica. Y esto conduce a una extrema dificultad que afecta obviamente al perjudicado. Y el Tribunal de Justicia Europeo ha varias veces tenido ocasión de precisar que la aplicación concreta de la directiva no debe conducir a perjudicar la eficacia de esta directiva, del régimen de responsabilidad establecido por la directiva. Así que, ¿por qué? Porque la directiva está pensada por el consumidor, que sería la parte débil de la relación contractual entre consumidor y profesionista. Así que la prueba tiene que ser facilitada, no tiene que ser una aprobación diabólica. Entonces, este sistema no parece ser el mejor. Otra posibilidad también es la de atribuir subjetividad jurídica a la máquina, al robot. Esta solución, que es un poco utópica a primera vista, llevaría a la posibilidad de considerar el robot, especialmente los que tienen la tecnología más avanzada, entonces los autónomos totalmente, de considerarlos como personas electrónicas, capaces de indemnizar o compensar la víctima por cualquier daño que cause durante el ejercicio de sus acciones. Así que no tiene obviamente una cartera, a través de un fondo que está pensado justamente para compensar la víctima de daño de inteligencia artificial. Entonces, a través de un patrimonio reservado con el único fin de compensar el daño. Esta perspectiva no es nada nuevo porque ya Teubner habló mucho de sistemas híbridos en que hay personalidades jurídicas híbridas en que una máquina tiene la posibilidad de tener derecho y luego también de tener deberes, como en el caso de la compensación.
Entonces, por ejemplo, en mi ámbito, en la responsabilidad médica, estaríamos hablando de introducir un nuevo médico, un médico robot, una figura nueva que sería también miembro del equipo y que actúa como los otros y que compensa el daño en el caso de que lo produzca. Según algunos, esta solución deriva simplemente, yo me uno a estos, simplemente de un condicionamiento producido por la misma nomenclatura, inteligencia artificial. Entonces, esta nomenclatura aborda el análisis jurídico sobre el tema en términos ya antropomórficos. Y de hecho es fácil caer en la trampa de considerar el robot como un elemento dotado de inteligencia, pero no nos olvidamos que se trata de inteligencia artificial, no de inteligencia real, como la tiene un hombre o un animal. Y además otra cosa que hay que decir es que el resultado de tener un fondo para la indemnización de la víctima de inteligencia artificial se puede obtener también creando simplemente el fondo sin atribuir subjetividad jurídica al robot, saltando directamente este step y llegando directamente a constituir un fondo que es de hecho una de las cosas que ha propuesto la Unión Europea. Y de ahí llego directamente a esto, que lo que la Unión Europea propone, lo propone a través de una propuesta de reglamento del 2020, que en realidad ya hay varias etapas, porque en el 2017 el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución de recomendaciones a la Comisión, a la que siguió una comunicación del 2018 sobre inteligencia artificial para Europa. En mayo del 2019, además, ha sido elaborado un informe por parte de un grupo de expertos sobre inteligencia artificial que se ha adjuntado a un libro blanco. Y por fin hemos tenido la invitación del Parlamento Europeo a la Comisión Europea para elaborar una propuesta de directiva encaminada a regular de forma eficaz los problemas que de responsabilidad que surgieron con referencia al uso de inteligencia artificial, que ha sido renovada justo en octubre del 2020, entonces es bastante reciente. Y el Parlamento Europeo parte de la premisa que el concepto de responsabilidad civil desempeña el rol de garantizar a cualquier persona, a cualquier usuario que desee utilizar un sistema de inteligencia artificial y que haya sufrido un daño por parte de la inteligencia artificial, tenga derecho a reclamar una compensación. A partir de ahí se han encontrado varias soluciones. Y el reglamento establece que será objetivamente, entonces estamos hablando de responsabilidad objetiva, objetivamente responsable de cualquier daño causado por una actividad física o virtual o por un dispositivo o por un proceso gobernado por dicho sistema de inteligencia artificial, el operador. Entonces estamos hablando de un sistema en el que el operador está responsable de todos los casos de daños que fueron causados por la actividad del robot. Únicamente esos operadores no serán responsables cuando el daño haya sido provocado por un caso de fuerza mayor, que son las reglas de la responsabilidad objetiva. ¿Esto por qué? Porque estamos enfrente a un sistema que la Unión Europea ha definido de alto riesgo, aludendo al potencial significativo en un sistema de inteligencia artificial que funciona de forma autónoma y puede causar daños a personas de manera aleatoria. Con respecto a la cuantificación del daño, la Unión Europea ha decidido también poner un límite que es de 2 millones de euros. ¿Por qué?
para llegar al resultado de que, como ya anticipaba, los actores, en este caso el sistema asegurativo, pueda saber ya cuánto puede ser el daño de la inteligencia artificial. Entonces, como ya decía antes, hay que, por un lado, ser político de la ley, por un lado ser jurista, por otro lado ser político de la ley. Entonces, combinar la regla jurídica con la factibilidad económica también, en este caso. Entonces, voy a concluir, aunque sea bastante difícil porque de momento estamos justo en el proceso. Entonces, solo podemos llegar a unos puntos fijos en el tema de inteligencia artificial. En primer lugar, creo que podemos quedarnos de acuerdo con quien en doctrina cree que no solo debemos ignorar el elemento subjetivo, sino también yo creo que hay que prescindir directamente de la búsqueda del error, porque la identificación del error aparece en este campo para mí de falla segura, o altamente probable, seguro o altamente probable, especialmente si se atribuye la carga de la prueba a la parte perjudicada. Por otro lado, espero en un modelo de asignación de riesgos que tenga en cuenta un principio también de accountability, según el cual la carga de la prueba de neutralizar el riesgo de la inteligencia artificial corresponda a la persona que más beneficia del uso de la máquina, de manera que el coste del daño se pueda repartir entre los sujetos que forman parte de la operación físico o virtual, pero también económica, de compensación. Y según algunos estamos enfrente a una inversión definitiva del paradigma de la responsabilidad civil, no solo italiana o española, sino de una responsabilidad civil que ya podemos empezar a definir europea, basada, como decía, tradicionalmente en un elemento que es el elemento de la culpabilidad, elemento que se llegará a ser recesivo, se tornará recesivo con respecto al elemento objetivo del daño, y según la doctrina este será el paso definitivo del proceso de secularización del derecho civil. Entonces llegaremos a decir que no se es responsable, pero se hizo responsable. Y por fin hay que pensar también a un sistema que sea capaz efectivamente de asignar el coste del daño sin alterar el equilibrio, que ya es un poco precario en algunos casos, como en el caso de la responsabilidad médica, entre los actores que entran en el juego de la compensación frente a la responsabilidad civil. Por eso se estaba pensando, y la Unión Europea lo ha propuesto, a un fondo colectivo al cual recurrir en caso de dificultades reconstructivas, que pasan muchas veces en caso de inteligencia artificial, donde está el error, donde está el defecto, de quién es la responsabilidad del operador, del usuario, del fabricante. En el caso de que no podemos reconstruirlo, ya hay un fondo de indemnización, en este caso no hablaríamos de compensación, sino de indemnización de la víctima del daño de inteligencia artificial. Y además, la Unión Europea propone un sistema de seguros mandatorio, para garantizar la indemnización independientemente de la solvencia del gestor y así contribuir a reducir los costes del daño de inteligencia artificial. Por fin, una consideración mía es que estamos frente a una empresa, el jurista está realmente enfrente a una empresa, que es que la de retar las reglas de responsabilidad civil a mantenerse al día con la evolución tecnológica, mirando por un lado al mercado y ¿por qué al mercado? Porque tenemos que garantizar un sistema jurídico que permita la evolución del sistema tecnológico y entonces, por consecuencia, la evolución de la sociedad. Pero, al mismo tiempo, tenemos que mirar al hombre,
en el caso de actividad médica al paciente o en el caso de otras actividades conducidas a través de la herramienta de la inteligencia artificial al ciudadano, a la persona, que tiene derecho que desde este utilizo no derive un daño ni a su persona ni a su patrimonio. Entonces, yo tenía la intención de explicar cómo cambia el sistema de responsabilidad civil para mirar cómo está cambiando todo el derecho civil, porque esto solo es un ejemplo, pero este sistema se puede aplicar también a los contratos, también al derecho de la personalidad, a varias áreas del derecho civil y del derecho en general. Entonces, ya estamos a punto de enfrentarnos con una novedad que obviamente cambiará el contenido de nuestra enseñanza, de la mía, por ejemplo, en derecho civil, pero también de otras enseñanzas de derecho. Y obviamente, cambiando el contenido, cambiará también el método. Gracias. Muchas gracias, profesora Coletti, y bueno, complimenti por su perfecto castellano. Enhorabuena. Y bueno, para seguir con este panel, con el panel 4, voy a dar paso, sentada a mi derecha, a la profesora Alicia González Moro. Ella es contratada predoctoral FPU y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad también de Sevilla. Forma parte de 2 proyectos de innovación docente, el reto en la educación superior, aprendizaje con ECO, de la propia Universidad de Sevilla, y Derechos Humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Arte y la Cultura, de la UNED. También es coautora de varias publicaciones en el ámbito de la innovación y mejora docente y ha intervenido como ponente y comunicante en diversos encuentros, tanto nacionales como internacionales, sobre esta materia. Y bueno, pues le doy paso con la ponencia que hoy nos presenta, titulada Los torneos de debate y el fomento del pensamiento crítico en la educación universitaria, que creo que además se va a complementar muy bien con el final del cierre del Congreso hoy, con la ponencia del profesor Castellano. Cuando quiera, Alicia, tiene la palabra. Bien, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, me sumo a las felicitaciones dirigidas a los profesores Jorge Castellanos y María Dolores Montero por la organización de este ya más que consolidado Congreso Internacional. Yo creo que muchos de los que estamos aquí sabemos que detrás del éxito de estos congresos está su entusiasmo y su generosidad, así que os doy las gracias por habilitar estos espacios para el encuentro, para que podamos aprender unos de otros y sobre todo para que podamos seguir alimentando el vínculo que probablemente tengamos todos aquí, que no es otro que la vocación docente en el ámbito universitario. He de reconocerles que la ponencia de esta tarde me hace una especial ilusión y, como suele suceder con todo lo que nos emociona o nos remueve, pues el motivo está en el vínculo personal, me atrevería a decir que casi sentimental, que me une a la experiencia que voy a compartir con todos ustedes esta tarde. Y de hecho, contra todo pronóstico, pero recogiendo el guante que lanzaste, Jorge, en la inauguración, no voy a comenzar hablando desde la perspectiva del docente, que es lo que cabría esperar, sino que voy a hablar de lo que yo viví como estudiante universitaria no hace muchos años. Me remonto, por tanto, más o menos al año 2015, que era cuando yo estaba comenzando el tercer curso del grado en Derecho. Y tan solo unos días después de comenzar el curso me topé con un cartel por los pasillos de la facultad de mi querida Universidad de Salamanca que anunciaba un curso de oratoria e introducción al debate académico que se iba a celebrar a lo largo del primer cuatrimestre. Y yo cuando lo vi, no dudé un segundo, anoté la fecha, anoté la hora, el aula y allí me presenté. Y hoy día puedo decir que el día que acudí a ese curso, inicié ese curso, para mí marcó el punto de inflexión más significativo de mi carrera universitaria. Y no es porque la carrera hasta ese momento no estuviera satisfaciendo todas mis expectativas. Yo disfrutaba mucho yendo a clase, buena parte de los profesores más o menos confirmaban que lo mío era el derecho, que a mí me gustaba el mundo jurídico, yo asistía a seminarios, a cursos, me parecían interesantes. Pero el día que para mí se abrieron las puertas de la Asociación de Debate de la Universidad de Salamanca, yo encontré algo que hasta ese momento yo no había encontrado en el trajín diario de las clases, los apuntes, los exámenes. Y fue que me encontré con un grupo de personas que compartían unas inquietudes muy parecidas a las mías, que leían la prensa a diario, que se empapaban con la actualidad política y que además quedaban para argumentar
una vez a la semana por puro entretenimiento y organizaban unos debates que salían bastante bien, bastante organizados y que además resultaban bastante divertidos. Claro, para mí eso fue un auténtico flash. Entonces, a partir de ese momento se inició un periodo de unos 4 años más o menos en los que simultaneé mis estudios, terminé el grado, después hice 2 máster, con una participación muy activa en más o menos, hacía los cálculos estos días, yo creo que llegué a participar en una 30 de torneos, normalmente como oradora, pero también llegué a juzgar debates e incluso también estuve en el lado organizativo. Aparte, con mi asociación también estuve bastante implicada, quedábamos todas las semanas para entrenar, para practicar con mociones, con preguntas, para organizar formaciones para las personas que se incorporaban a la asociación, para organizar también ligas internas, en fin, un nivel de implicación bastante alto. Para mí, en ese sentido, el debate se convirtió en una especie de deporte intelectual, porque me aportó una formación complementaria que yo identifico, por un lado, una serie de competencias, casi diría, inherentes a las prácticas deportivas, ¿no? Pues ese saber perder, también la sana ambición, ¿por qué no?, la empatía, la humildad, la perseverancia, la importancia de una buena preparación previa. Pero también bueno, pues llegué a adquirir una serie de competencias profesionales que a día de hoy compruebo que me están resultando, de hecho, muy útiles. Pues obviamente esa pérdida del miedo a hablar en público, la capacidad de entrenar bueno, pues, la argumentación, la persuasión, una serie de habilidades que ahora he comprobado que me resultan muy útiles. Entonces, a la luz de esa experiencia previa que yo viví en primera persona, si algo tenía claro cuando decidí que quería ser investigadora y que quería iniciar mi formación como profesora universitaria, era que el debate iba a estar presente de un modo u otro en los programas docentes de mis asignaturas. Y lo cierto, y ahora ya sí que me cambio de rol y paso al de profesora, lo cierto es que las asignaturas jurídicas yo creo que propician muy bien el encaje de este tipo de actividades o de dinámicas. En particular el derecho constitucional, que es la rama en la que yo me estoy especializando, creo que propicia la generación de debates que interpelan a los alumnos no solo en su condición de juristas, sino también en su condición de ciudadanos. Entonces es posible plantear debates sobre cuestiones que encuentran en la prensa diario, sobre las que hablan con su familia, con sus amigos, y yo creo que eso ya de por sí es un elemento muy favorecedor de esta actividad. ¿Y cómo he insertado yo esta pasión que tenía individual como alumna universitaria ahora en mi actividad docente? Bueno, pues yo los debates es una actividad que se desarrolla al final de la asignatura, más o menos como en la última, penúltima semana de clase, celebro los debates porque de este modo ya los alumnos han visto toda la materia y yo intento de hecho que la actividad les sirva un poquito para relajarse y disfrutar antes del momento de los exámenes finales. Pero aunque se celebre al final de la asignatura, sí que intento que sea una actividad que conlleve un trabajo continuado a lo largo del cuatrimestre. Por eso los alumnos que se someten o que participan en estos debates pues son aquellos que eligen el sistema de evaluación continua. Y la dinámica de los debates yo ya comienzo a explicarla, de hecho, en la sesión de presentación o clase 0, ¿no?, de la asignatura. Ahí ya les avanzo que quienes deseen participar en esta actividad deben ir pensando en formar equipos de 4 personas, porque 4 son los roles que se deben desempeñar en los debates bajo el formato que yo los practiqué y que intento trasladar a mis alumnos. El primer rol es el del introductor. El introductor realiza discursos de 4 minutos y lo que hace es tratar de presentar de una manera ordenada, muy clara, cuál va a ser la línea argumental de su equipo. Lo importante, yo siempre les digo que el introductor debe captar la atención del auditorio, por tanto es conveniente que utilice algún tipo de recurso estilístico para que ya el público se quede con su atención, ¿no? Y debe tener también un discurso muy claro, debe ser una exposición muy ordenada, muy estructurada, para que ya vayamos poco a poco asimilando cuáles son los argumentos que nos van a trasladar. Una vez que interviene el introductor ya comienzan a hablar el primer y el segundo refutador. Estos roles que realizan discursos de unos 5 minutos cada uno son los que se encargan de desarrollar los argumentos que antes ha ya anunciado el introductor. Por lo tanto, lo que hacen es explicar estos argumentos, ponen ejemplos y sobre todo utilizan evidencias para sostener aquello que están defendiendo, ¿no? Y aquí les recalco la importancia de que utilicen fuentes fiables y rigurosas y que acudan pues, a informes de instituciones prestigiosas, a encuestas, por supuesto a doctrina, jurisprudencia, a normas jurídicas, pero lo importante es que sea un debate, lo que buscamos es que sea un debate bien fundamentado.
Además, los refutadores tienen que ser capaces de contestar con agilidad mental lo que les está proponiendo en paralelo y de manera simultánea el otro equipo que defiende la postura contraria. Y además pueden ser requeridos en momentos puntuales para contestar alguna pregunta, con lo cual es un rol pues, con un fuerte peso argumentativo, pero también pues, refutatorio, ¿no? Tienen que ser capaces de dar réplica a lo que están sosteniendo los oradores del otro equipo. Y ya por último, el cuarto rol es el del conclusor, que es el que tiene un discurso más breve en términos de duración, son 3 minutos, pero su labor yo creo que es bastante compleja porque de hecho tienen que resumir todo lo acontecido en el debate y además deben hacerlo de un modo que destaquen aquellos puntos en los que consideran que los argumentos de su equipo eran más sólidos, más solventes y por lo tanto nos tienen que intentar persuadir de que su equipo merece la victoria. Entonces también es un discurso breve pero muy persuasivo en el que yo también recomiendo que normalmente utilicen algún tipo de recurso estilístico para ganarse al auditorio. Estos son un poco los roles a grandes rasgos que se desarrollan bajo esta dinámica. Los temas que se deben debatir siempre se formulan con una oración interrogativa, de modo que la respuesta a esa pregunta, pues de ahí podamos extraer 2 posturas, la postura a favor y la postura en contra. Yo siempre intento escoger temas que ya veo que en clase generan polémica, les suscitan interés. Siempre he aplicado esta dinámica en la asignatura Constitucional 2, que en Sevilla es la destinada a explicar la parte orgánica, los poderes e instituciones del Estado, la organización territorial del Estado. Y por ponerles algunos ejemplos de preguntas que yo he formulado a mis estudiantes para que debatan en clase, por ejemplo, les sugerí que debatieran sobre si es eficaz el referéndum como herramienta de gestión y resolución de conflictos políticos. Otra pregunta, ¿es preferible una jefatura de Estado republicana en España? Una tercera, ¿es positiva la transformación del sistema de partidos español? Yo estas cuestiones normalmente identificaba que les generaban bastante interés en clase y ya suscitaban debates espontáneos, de hecho en clase, entonces tomaba nota y formulaba estas preguntas. Y claro, formulamos estas preguntas, hemos visto que se pueden extraer 2 posturas y qué posicionamiento deben preparar cada uno de los equipos. Bueno, pues aquí yo creo que viene la parte más interesante de la dinámica y es que los equipos deben preparar ambas posturas. ¿Por qué? Porque no van a saber cuál tienen que defender hasta unos segundos antes de que comience el debate, que es cuando hacemos un sorteo y ahí ya asignamos a los equipos si van a defender la postura a favor o la postura en contra. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que los equipos acudan al debate con 2 líneas argumentales perfectamente construidas, trabajadas, y los alumnos se tienen que sentir capaces de defender con solvencia cualquiera de las 2 posturas, independientemente de sus inclinaciones o preferencias personales. Tienen que estar preparados para defender tanto la postura a favor como la postura en contra. Por cuestiones, para que ustedes se vayan haciendo un poco una idea de cómo puede ser el debate, durante el desarrollo del mismo proyectamos un cronómetro, porque ya han visto antes que he señalado la duración, ellos van controlando el tiempo, se pueden exceder solamente 10 segundos para mantener un cierto orden y organización en el mismo, los equipos se sientan, comparten mesas, se sientan uno frente a otro, los miembros de un mismo equipo se pueden comunicar durante el debate siempre con el debido sigilo para no interrumpir ni interferir, pero puede haber comunicación entre ellos para que también el debate no sea una cuestión prefabricada, sino que haya pues, cierta espontaneidad. Y aquí yo siempre intento subrayarles también la importancia del decoro, porque todos somos conscientes de que en el calor del enfrentamiento dialéctico nos podemos venir arriba y ahí siempre hay unos riesgos. Entonces, intento siempre subrayar que cualquier tipo de interrupción o falta de respeto o cualquier hostigamiento al orador en el uso de la palabra, etcétera, pues conlleva la automática expulsión de quien lo haga del debate. Eso no está permitido. Pues todos estos lineamientos que les acabo de exponer a ustedes en casi tiempo récord es lo que intento ya trasladarles en esta sesión de presentación de la asignatura para que se vayan haciendo una idea. No obstante, y como les digo, es una actividad que intento que vehicule todo el cuatrimestre, más o menos a la mitad del cuatrimestre yo reservo una semana con dos sesiones para que sean preparatorias. En la primera sesión intento trabajar con ellos algunas nociones básicas de oratoria, porque evidentemente muchos alumnos me transmiten el miedo que sienten para enfrentarse a esta actividad y para hablar en público. Entonces es conveniente trabajar con ellos esa cuestión. Y ahí pues intento hablarles de la importancia de la preparación para ganar seguridad y no
pronunciar discursos dubitativos. También les sugiero que practiquen en casa y se graben, que es siempre yo creo que es un truco bastante útil porque te permite detectar errores frecuentes, ¿no? La velocidad, tics, una gestualidad excesiva, todo este tipo de cuestiones se pueden ir corrigiendo poco a poco tomando conciencia a través de esta pauta. Pues también les intento trasladar pautas de lenguaje no verbal, uso del espacio, del atril y de cómo se tienen que mover por el espacio del que disponen, etc. En definitiva, pues intento por lo menos ofrecerles unos consejos para que no sea traumático, cuanto menos la actividad y la disfruten. Eso en esa primera sesión preparatoria. Y ya en la segunda sesión preparatoria les intento refrescar con ellos la dinámica para que les vaya quedando claro en qué va a consistir el debate. Ahí ya también hago públicas las preguntas que vamos a debatir. Normalmente, y por el volumen de alumnado que siempre tenemos en las facultades de Derecho, que son muchos, pues no formulo una sola pregunta, formulo como 2 o 3 para que no sea pesado y no todos los equipos estén debatiendo sobre la misma pregunta durante 1 o 2 clases, ¿no? Entonces así logramos un poquito de variedad temática y ahí también ya celebro un sorteo para decidir qué equipos que ya me han ido ellos transmitiendo, los equipos que están conformando, pues a qué equipos les toca una pregunta y a qué equipos les toca otra pregunta. Ya hacemos un poco de cuestión organizativa y de refrescar un poco cuál es la dinámica. También intento ver con ellos, si es posible y me da tiempo, algún debate de los muchos que hay colgados en YouTube y muy buenos, también para que ya vean una imagen clara, ¿no? de lo que estoy buscando y de qué es lo que tienen que hacer. Si no nos da tiempo, les cuelgo el enlace en la plataforma y les invito, por supuesto, a que lo vean. Y también, y esto es un punto clave, que yo creo que además ha salido antes, ya no recuerdo exactamente en qué ponencia, ¿no? que hablábamos de las dificultades de cómo evaluar este tipo de prácticas y de metodologías. Bueno, pues yo creo que sí que se pueden extraer una serie de criterios, por lo menos, para que los alumnos, y yo creo que es importante, de hecho, compartirlo con los alumnos para que ellos sepan qué buscamos, qué queremos, qué objetivos queremos conseguir, qué competencias queremos trabajar. Trasladar estos criterios de evaluación a los alumnos yo creo que es importante. Y yo identifico 3 en esta actividad que son fundamentales. Para mí el más importante, aunque no lo parezca, es el de la labor de investigación y documentación que realizan a la hora de construir las líneas argumentales. Yo no quiero discursos de retórica vacía, yo quiero discursos fundamentados y argumentados, entonces ahí siempre les sugiero que no hace falta que planteen una batería enorme de argumentos, basta probablemente con que seleccionen los 2 o 3 que consideren mejores, que los expliquen bien, que los evidencien bien y con eso probablemente pueden hacer un buen desempeño en el debate. Y sobre todo que se apoyen en fuentes fiables y rigurosas, que no siempre es tan sencillo identificar y yo creo que también es una cuestión importante a trabajar con ellos. El segundo criterio que yo utilizo de evaluación, por supuesto, claro, también es la expresión oral, pues valorar cuestiones como la riqueza lingüística, la capacidad expositiva, la capacidad argumentativa, que son cuestiones en las que quizá ahora tú, Jorge, profundizarás más, pero obviamente es otro elemento a valorar. Y después ya la expresión no verbal y la originalidad también en la construcción de las estrategias de cada uno de los equipos, yo creo que también es un elemento que merece valoración, ¿no? Pues, los recursos estilísticos que utilicen, hay equipos que, por ejemplo, acuden a metáforas para vehicular un poco toda su intervención a lo largo del debate o que recurren, pues se utilizan objetos, en fin, cuestiones que son creativas, que son originales y yo creo que también denotan un interés en la preparación del debate y que merecen también ser valorados. Y por los resultados que yo he tenido en esta experiencia, pues siempre han sido, la verdad, que bastante positivos. A mí, en la encuesta que circulo entre los alumnos al acabar el cuatrimestre, normalmente me lo destacan esta actividad como si no la que más, una de las que más les ha gustado. Y me quedo además con 2 cuestiones que ellos señalan como fortalezas de la actividad y es que propicia la participación de todos, porque es verdad que normalmente yo creo que además es una cosa muy de profesores de Derecho Constitucional, nos gusta generar debates en clase, pero participan normalmente los que están más activos, a los que les da menos vergüenza y otra gente pasa completamente desapercibida. Aquí hablan todos, aquí intervienen todos y todos entrenan estas competencias. Entonces, eso lo destacan como una cuestión positiva. Y además también destacan el hecho de que les permite abordar una cuestión de interés pues desde distintas perspectivas, ¿no? Desde los 2 posicionamientos. Entre las propuestas de mejora, porque también yo siempre les intento preguntar qué cuestiones consideran que debo mejorar a la hora de organizar este tipo de actividades y siempre me destacan que quieren que potencie el elemento competitivo, porque yo nunca les digo quién gana el debate, porque para mí sí, porque yo creo que se pierde, o sea, la confrontación dialéctica no se pierde, pero sí que si está ese punto de decir quién gana, quién pierde, a veces degenera una competitividad un poco insana. Entonces, siempre esquivo eso. Pero claro, es una cuestión que ellos me piden y
dándole vueltas estos días, digo, bueno, yo creo que a lo mejor para próximos años lo que he pensado es, claro, necesitaría destinar algún día más para esta actividad, pero yo creo que puede merecer la pena, cuando se celebren los debates sobre una pregunta concreta, abrir ahí una sesión con toda la clase para que comentemos qué argumentos se han construido de manera más solvente, han sido más persuasivos, nos han gustado más. Ahí ya pues, se puede ver un poquito quién ha hecho un mejor desempeño en el debate o no. Y de este modo, además, yo creo que consigo que todos los alumnos, los que no han trabajado ese tema, los que no han debatido sobre esa pregunta, pues se involucren y también tengan ocasión de debatir un poco sobre los pormenores de la pregunta. Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión que puedo implementar en próximos cursos. Y ya por ir concluyendo, yo creo que esta dinámica de celebrar debates bajo este formato ludificado, gamificado, ¿no? que se dice ahora, yo creo que funciona muy bien o puede funcionar muy bien en las facultades de Derecho. Y aquí ya me pongo un poco, me anticipo alguna crítica, ¿no? Hay quien pudiera pensar que este tipo de actividades pueden potenciar una retórica vacía, ¿no? Un arte del buen decir, pero vacío de contenido o sin compromiso con lo que se dice, ¿no? Porque parece que al final el objetivo es, sea lo que defienda, mi único objetivo es ganar el debate. Yo ante estas críticas que ya me han llegado y que de hecho a veces entiendo, ¿no? Ante el espectáculo que a veces nos encontramos en los platos de televisión y por desgracia hasta en las tribunas parlamentarias, yo siempre digo que creo que mis estudiantes asumen que están en un simulacro, que están en un juego y que ellos simplemente están desempeñando un rol. Evidentemente se entrenan las habilidades orales, se entrenan la retórica, se entrena la persuasión, pero de hecho yo creo que el formato propicia una réplica instantánea a lo que estás argumentando. Entonces, si tú no te lo preparas bien, si tú presentas un discurso vacío, con la réplica tan rápida que te llega, no sobrevives a la confrontación. Entonces, yo creo que realmente el formato sí anima a que se generen debates fundamentados, a que los estudiantes hagan una buena labor de documentación, de preparación. Es verdad que durante el desarrollo del debate los alumnos no van a ceder, no van a negociar, nadie va a cambiar de posición, es parte del juego, pero sí creo que ese proceso se produce antes, cuando están preparando sus líneas argumentales. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando cuando nos preparamos para defender opiniones que son contrarias a nuestras convicciones, porque yo lo he vivido en primera persona, esas convicciones se someten a una prueba de fuerza. ¿El resultado? Bueno, pues yo me he encontrado, yo he vivido y mis alumnos me han comentado que han vivido de todo. Algunos han cambiado de opinión. Otros me dicen, Alicia, estoy en un mar de dudas. Otros me dicen, bueno, yo he matizado una opinión que no tenía muy formada o que era un poco radical o que era un poco ruda, pues ahora la he matizado. Y otros me dicen, pues yo me ratifico en lo que pensaba, pero ahora tengo una idea más solvente o tengo un posicionamiento más sofisticado, ¿no? Más resistente, desde luego, a las críticas. Y sea cual sea el resultado, yo creo que el mérito de esta dinámica, y por eso en el título de mi ponencia incluyo lo del fomento del pensamiento crítico, que después de escuchar la intervención de Ainhoa Lassa, no sé si me siento muy legitimada para hablar de pensamiento crítico, pero tal y como yo lo concibo al menos, sí que creo que es esa capacidad de someternos a la contradicción y de someter nuestros juicios y opiniones a la autocrítica. Yo creo que esta dinámica lo consigue. De hecho, mis alumnos siempre me dicen, pero Alicia, ¿cómo voy a defender aquello en lo que no creo? Ahí está la gracia. Claro, pero yo les entiendo, porque además en el entorno informativo en el que vivimos, con esto de las cámaras de eco, que ya nos filtran hasta las razones y no podemos conocer ni siquiera casi las razones de quienes opinan de forma diferente, yo creo que celebrar debates en las aulas, ya sea bajo este formato o bajo otros formatos espontáneos, da lo mismo. Yo creo que fomentar el debate en las aulas universitarias es importante, porque de este modo ejercitamos a nuestros alumnos en la tolerancia y en la integración del pluralismo ideológico, que eso, desde luego, lo que hace es apuntalar el compromiso democrático de nuestros alumnos, que yo creo que es una de las razones, o desde luego intento que sea uno de los pilares centrales de mi docencia, en particular además como profesora de Derecho Constitucional. Así que espero que les haya interesado, que les haya quedado un poquito más claro cómo es esto de los debates, y ahora a escuchar a Jorge para que sigamos hablando de este tema. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias también por ceñirte también al tiempo, profesora González Moro. Bueno, yo me he apuntado cosas, que mañana cuando dé clase
en Córdoba, en Derecho Constitucional. Quiero implementar la Liga de Debates. Lo que ha dicho Ana Aldame del sistema electoral no me va a dar tiempo, pero estoy tomando muchísimo apunte de todo lo que se está aquí diciendo durante el día de hoy. Bueno, y como había dicho en un primer momento, la última de las charlas del día de hoy, la última ponencia del profesor Castellano, realmente se complementa muy bien con la que acabamos de escuchar, la extraordinaria. Además, se nota que has participado en Liga de Debate por tu oratoria, pero muchísimo. Y bueno, le voy a dar paso al profesor y director del Congreso, Jorge Castellano Claramunt, profesor ayudante doctor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, licenciado en Derecho por la Universidad CEU Cardenal Herrera y también licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Valencia, donde fue premio además extraordinario de licenciatura. Es doctor en esta universidad, la Universidad de Valencia, y ha realizado periodos de investigación en universidades italianas como la Universidad degli Studi di Roma Tor Vergata y la Universidad degli Studi di Palermo. Es autor de numerosos trabajos sobre participación ciudadana, que es el objeto central de su investigación. Tiene muchísimos premios, que no los voy a enumerar todos, pero por citar algunos de ellos. Premio de las Cortes Valencianas por su tesis doctoral en el año 2019, que además fue publicada por las mismas Cortes Valencianas y luego también en una monografía con gran repercusión de la editorial Marcial Pons. Y bueno, le doy la palabra al profesor Castellanos para que exponga aquí su ponencia titulada La enseñanza del derecho constitucional y el progreso en las habilidades de expresión, debates, derechos fundamentales y mejora de las habilidades de expresión. Cuando quiera. Muchísimas gracias, profesora Montero. Además, utilizo mi turno en este caso de intervención por agradecer toda la labor que ha realizado como secretaria, además de ponente, de participar en la organización, así que reitero mi agradecimiento. Mi ponencia no va a ser complementaria de la de Alicia, porque la de Alicia ha sido excelente, así que yo trataré de dar algún que otro matiz o alguna puntualización a cómo yo lo interpreto, pero desde luego pocas aportaciones le puedo hacer yo a la profesora González Moro. Realmente el planteamiento que ya estamos un poco reiterando a lo largo del Congreso y de cómo se plantea en este caso la forma de cada uno de organizar la docencia es ir puliendo y perfeccionando, ya lo decía antes el profesor Félix Crespo, que incluso después de tantos años de docencia siempre hay alguna cosa que mejorar, alguna cosa que pulir, y aquí es introducir cuestiones que vayan más allá de la mera docencia del derecho, en mi caso del derecho constitucional. Cuando uno piensa en un jurista, en un futuro licenciado en Derecho, pues uno piensa en una persona que se sabe manejar ante un auditorio, que sabe expresarse en público, pero rara es la situación en la que alguien se sepa expresar en público, tenga cierta solvencia a la hora de encontrar la palabra adecuada para expresarse y luego no sepa escribir bien. Entonces realmente hay que ir puliendo no solamente, que antes ya el profesor Garrido lo mencionaba, hay cierto temor a cómo escriben los alumnos hoy en día, pero bueno, también hay que potenciar que sepan escribir, que sepan una cierta gramática y ordenación de las ideas, y eso se puede ir hilvanando con algunas actividades. Entonces, para desembocar en esta cuestión de los debates, que efectivamente, como dice la profesora González Moro, el lugar idóneo es al final de la asignatura, yo siempre les digo a los alumnos que la asignatura no les va a gustar o disgustar hasta el día del examen, porque el día del examen es cuando se han estudiado ya todo y tienen un criterio suficiente para saber si les gusta o no. Y realmente la asignatura te empieza a gustar de verdad cuando llegas al examen habiéndotela leído todo y habiendo aprendido y estudiado toda la asignatura. Para llegar hasta ese punto final y un poco haciendo de la necesidad virtud, si tenemos que aplicar cuestiones de evaluación continua y de ir más o menos siguiendo un modo tradicional más colegial que universitario, de hacer un acompañamiento al alumno, pues tratemos de aportar cosas al alumno. Entonces el planteamiento es, bueno, los manuales son muy amplios de reconocidos profesores que han trabajado durante muchísimos tiempos las asignaturas y yo humildemente no puedo aportar gran cosa a lo que ya existen en los manuales, de manera que más allá de lo que se sobreentiende que es mi labor es presentar la asignatura, plantear los temas y que los chicos, las chicas aprendan el temario, vamos a aportar algún tipo de habilidad más. La habilidad escrita obviamente se consigue con trabajos escritos, de manera que el primer ítem un poco de la asignatura es asistir a algún tipo de seminario. Este a lo mejor es un poco más específico para profesores, pero bueno, siempre cabe la posibilidad, a mí por cuestiones de participación ciudadana, nuevas tecnologías, siempre hay alguna cosa que les llama la atención y entonces lo que se requiere de ellos en ese momento es un resumen y sobre todo, porque no me interesa tanto el resumen, porque yo ya he visto la charla y ellos también, una valoración crítica de aquello que han visto.
Me da igual si dicen que mi ponencia ha sido horrenda, siempre y cuando lo argumenten, o si les ha gustado mucho. Tienen que argumentar y yo a partir de ahí ya sé cómo escriben, cómo son capaces de argumentar sus propias ideas y a fin de cuentas ya lo han esbozado e incluso dicho abiertamente a otros compañeros. La universidad consiste también en eso, en salir con un conocimiento crítico de la realidad, una capacidad de análisis de la realidad, a fin de cuentas ser ciudadanos formados y lo que ya dije esta mañana, la manida frase de que el alumno no debe pasar la universidad, sino la universidad por él. A partir de ello ya tengo un criterio de análisis que es cómo escriben los alumnos y yo pormenorizadamente todos y cada uno de ellos tienen una evaluación ya no tanto de lo que opinen o no, que no me interesa, entiéndaseme, no me interesa si están a favor o en contra porque son totalmente libres, sino cómo argumentan esa idea. También, a veces por algunas cuestiones de gramática, pues uno siempre les puede, o de léxico, les puede aconsejar, tenga cuidado con esta palabra que la escribe mal o repite permanentemente estas cuestiones. A partir de ahí ya tenemos un trabajo individualizado, ya tenemos algún criterio para que, más allá de que aprendan más o menos derecho constitucional, también le podamos hacer algún tipo de aportación para escribir mejor. La segunda de las herramientas, más allá de saber escribir, es también saber manejarse y explicar algo relativo a la asignatura en el ámbito de la propia docencia. ¿Cómo conseguimos eso? También contra una cuestión que provoca cierta aversión al estudiantado, que es estudiar algún tipo de sentencia. Si estamos en derecho constitucional, que menos que leer alguna sentencia del Constitucional o entender más o menos cómo se explicitan los derechos y cómo se van cambiando incluso las interpretaciones del Constitucional a lo largo del tiempo, porque, y esto creo que no lo he introducido, mi asignatura concretamente va sobre los derechos fundamentales. Es Derecho Constitucional 2, abarcamos del 14 al 29 y por ello nos da bastante recorrido también desde el punto de vista jurisprudencial. Entonces, para darles plena libertad en ese sentido, les digo que formen grupos de 4, que ya interpretarán también un poco en la línea por lo que voy, por la propia exposición de la profesora González Moro, para que elijan un derecho fundamental y analicen una o dos sentencias del Constitucional. Es posible que haya cierta discrepancia entre ellas, para que expongan el día que ellos quieran de la clase, yo ya me ajustaré como pueda, para que elijan el tema, elijan a los compañeros, elijan el derecho y elijan las sentencias que van a evaluar. Con lo cual les dejo completamente sin ningún tipo de excusas para que luego me digan nada. Es decir, su responsabilidad personal pasa por elegir a compañeros y trabajar de manera responsable con ellos. Nadie les fuerza, ni les catalogo por orden alfabético, ni por sitio, nada. Lo eligen ellos. Eligen el día, de manera que no me tienen que decir si les coincide con otras asignaturas, y da igual. O sea, eligen el día que ellos quieran, yo ya lo programo como sea. Eligen las sentencias del Constitucional sobre el derecho que ellas han elegido. Bien. Esto, que dentro de lo que cabe es, yo creo, bastante accesible para todos ellos, les da una primera toma de contacto en la que tienen que exponer ante sus compañeros, es decir, pequeño detalle, el examen será oral y lo saben desde el principio, de manera que ellos se van a ir entrenando en exposiciones públicas sobre cuestiones relativas a la asignatura, sobre derechos fundamentales y hablando ante un auditorio. Casualmente lo que harán el día del examen, lo que pasa es que con respecto a mí y algunas de las preguntas del temario. No tienen ninguna excusa, de manera que trabajan normalmente bien, eligen un derecho fundamental que les llame la atención, estudian sentencias del Constitucional, hacen una presentación PowerPoint muy chula, mucho mejor que las del profesor, y exponen, ya tienen una primera toma de contacto. Esos grupos de 4 sirven para que, una vez pasado ese cruzado el Rubicón un poco de la asignatura, que es que ya se han enfrentado ante un auditorio, planteamos lo siguiente, y es que un fin de semana, una cuestión un poco voluntaria, se lean del 14 al 29 todos los derechos fundamentales, no les lleva mucho tiempo coger una Constitución, y reflexionen sobre ellos por si les surge alguna pregunta. Es decir, si hablamos de la prisión permanente revisable, pues ya podemos orientarlo con el artículo 25 y de ahí puede salir alguna pregunta. Si hablamos sobre el derecho a la vida del 15, pues el aborto, eutanasia, siempre hay alguna pregunta controvertida porque son derechos fundamentales. Tanto la profesora González Moro como yo nos beneficiamos de la asignatura que damos y la sacamos en beneficio. Con lo cual, cuando llegamos a clase, alguna ronda respecto de todos y la consigna, los deberes, era haberse leído del 14 al 29 y haber sacado alguna pregunta para poder generar un debate sobre ella. Las preguntas las voy escribiendo en la pizarra, me voy anotando quién se ha tomado la molestia de hacer la actividad, porque siempre hay que recompensar de alguna manera el esfuerzo, aunque tampoco sea denodado, pero vamos realizando una serie de preguntas. Todo esto tiene la trampa añadida porque, obviamente, cuando luego consulto a los alumnos qué preguntas podemos ir seleccionando,
vuelvo a tener la misma argumentación de antes. Las preguntas las han elegido ellos, no se las he impuesto yo. Cuando seleccionamos, ya tenemos los grupos anteriormente establecidos, grupos de 4, se hace una división sobre los que vienen a clase. Obviamente intentamos que sea par y si daría un número impar, pues siempre hay un grupo de voluntarios, alguien así que en el último debate, pues siempre aquellos que les gusta especialmente la actividad, pues pueden incluso repetir y ya les digo que en la medida de lo posible siempre se premia ese tipo de voluntariedad. Bien, cuando ya están las preguntas establecidas, yo no les exijo el doble de trabajo, yo lo disminuyo a la mitad, no les digo que se preparen a favor o en contra, es decir, pongo la pregunta, los grupos están establecidos y consulto qué grupo está interesado en qué pregunta y en qué posición, a favor o en contra, privilegiando a aquellos que están en clase. La única consigna que tengo es que si estás en clase eliges primero, si no estás en clase a lo mejor la pregunta te viene dada. Bien, a partir de esa clase ya sabemos quién está a favor o en contra, que lo han elegido ellos, de las preguntas que las han elegido ellos, y fijamos las últimas 2 semanas de la asignatura para que cuando ya hayan estudiado toda la materia tengan además el cierto bagaje que les implica hacer una actividad en la que vuelven a exponer en público sobre un tema de la asignatura, es decir, sobre un derecho fundamental sobre el que va a gravitar la pregunta, de manera que tienen que buscar información de un derecho fundamental que al mes siguiente les voy a preguntar probablemente en el examen. De manera que les digo, todo esto es en su beneficio porque están preparándose, aunque no lo sepan, para el examen. Y aparte están consiguiendo puntos de evaluación continua con una mayor seguridad. No es lo mismo ir al examen pensando que te lo juegas todo a que ya tengas 3 puntos de evaluación continua, que muy cafre hay que ser para tener 3 puntos y luego hacer un examen que no puedas ni aprobar. Normalmente, a diferencia del profesor Domínguez, yo les suelo alentar diciendo que quien entra en mi dinámica suele aprobar luego, porque van perdiendo el miedo del examen oral paulatinamente. De manera que ellos, cuando llegan ya los debates, y ahora le aportaré una cuestión que a lo mejor le puede resultar interesante, los divido de la siguiente manera. Todos y cada uno van a debatir, todos y cada uno tienen que hablar, por eso son 4, es decir, introductor, refutador primero, refutador segundo y conclusor, y van a tener la posición a favor o en contra que han elegido ellos. ¿Qué pasa? Que el resto de la clase no son seres pasivos, el resto de la clase son el jurado del debate. Entonces, a la vez que están... no es la misma pregunta, cada uno tendrá una pregunta diferente, serán 2 grupos, y el resto del auditorio serán los miembros del tribunal que tendrán que tomar nota de los argumentos principales, tanto la posición a favor como la posición en contra, y determinar qué argumentos les han convencido más. Me da igual la posición previa que tengan sobre si están a favor o en contra, sino viendo el debate, si uno aterrizara de Marte ese día, qué discurso le convence en mayor medida. Y eso me da otra herramienta más para... Todo esto se multiplica el trabajo porque hay que leerse los trabajos de cada uno y hay que leerse luego las valoraciones de todos y cada uno, que será la parte del trabajo del tribunal. Yo, al final de esa valoración, digo que digan quién es el equipo que ha ganado. De manera que yo sí que les digo quién ha ganado, pero no lo digo yo, lo dicen ellos. En ese caso, yo sí que, una vez ya les voy conociendo, parto de la base de que hay... bueno, les hago una sesión un poco de explicación de oratoria, de control visual de un auditorio cuando estamos exponiendo alguna idea, que no hagan un paseo por la clase, sino que tengan un pequeño espacio en el que moverse, en el que manejar no llegar al ridículo, ¿no?, a la caricatura, sino que utilicen la gestualidad, utilicen la entonación, utilicen el contacto con las personas para convencerles de algo, que a fin de cuentas en el debate, al final los compañeros dirán si la posición a favor o en contra es la que más les ha convencido. Cuando hacen eso, se están preparando una y otra vez para el examen oral, que será sobre un derecho fundamental, y en ese caso me lo tendrán que explicar a mí. Esto recalco la idea porque luego al final sobre el examen volveré. Cuando yo presento el debate, es verdad que yo soy el crono, yo tengo el cronómetro en el proyector, y es curioso porque ellos... el primer día a todos les llama bastante la atención, preparamos las mesas para que estén en formato V, para que unos estén enfrente al otro y toda la clase está al revés. Es decir, todos los días la clase va de la pizarra a la ventana, esos días la clase es de la ventana a la pizarra. Yo estoy al final controlando el ordenador y ellos ven en el proyector el tiempo que les queda cada vez. El primer día pues colocamos las mesas y demás, el segundo día las mesas ya están colocadas, hay un cartelito a favor y en contra, o sea, ya se lo van, les va gustando, les pica un poco el gusanillo y demás. Y también otro elemento más, el hecho de que al final estén compitiendo, pues uno quiere hacer las cosas bien como principio, de manera que uno se lo prepara más, los primeros son un poquito más conejillo de indias, pero cuando ya ves sobre el primero vas aprendiendo sobre los demás y al final la actividad es bastante interesante. Con esto vengo a decir que cuando yo recibo todas y cada una de las valoraciones, yo lo que realizo es un acta del debate, es decir, el debate celebrado tal día, con esta pregunta sobre el derecho fundamental, el de participación política, por ejemplo, había una pregunta que era si era
venía a ser si era justo que un voto en Soria valiera diferente a un voto en Madrid, ¿no? La cuestión de la circunscripción y de cómo un voto en un determinado lugar puede tener un mayor peso. Pues bueno, se puede debatir sobre la cuestión de la circunscripción también. Y más allá de que tengas una idea preconcebida o no, lo que sí que les digo es que destierren completamente la expresión yo pienso, yo creo. En el debate ni se piensa ni se cree. Se utilizan argumentos objetivos porque les podría haber tocado la parte contraria en cualquier caso, de manera que ellos tienen que valorar si las evidencias que tratan, si aquello que profundizan sobre alguna cuestión concreta es lo suficientemente convincente para persuadir a un auditorio de que su posición es la correcta. En ese caso, siguen sin darse cuenta, estudiando más la asignatura, están buscando sentencias sobre un derecho fundamental, están buscando noticias, están buscando cuestiones que les digo, si el día del examen no me dicen al dedillo lo que dice el manual, pero me dicen lo que está diciendo la sentencia, yo no me invento la doctrina del Constitucional, la voy a sacar de sentencias también, con lo cual están avanzando también en la asignatura. El debate normalmente suele ser exitoso. Yo lo que les digo es que no quiero que todos acaben siendo hazaña. Lo que les digo es que aquel que al principio tartamudee, cuando llegue el examen oral me haga un examen digno, y aquel que tiene una soltura, pues que progrese. O sea, que todos partan de un punto inicial y que cuando acabe la asignatura hayan progresado a la hora de escribir y a la hora de expresarse oralmente, porque eso es el valor añadido que les puedo aportar yo como profesor. Porque profesores de Derecho Constitucional en la sala hay unos cuantos mejores que yo, hay todos los posibles. Entonces yo aporto ese pequeño granito de arena a su formación. ¿Qué ocurre el día del examen? El día del examen sorteamos con una bolita las preguntas de la parte primera y la parte segunda, como si fuera típica pregunta de oposición. Les toca un epígrafe determinado y me explican esa parte. ¿Qué ocurre con las notas de ese examen oral? Ocurre lo siguiente. Cuando en el examen oral me dicen estoy muy nervioso, profesor, lo de siempre. Cuando luego, es verdad que todos se van sabiendo la nota, porque yo en ese momento ya les digo cómo ha ido, hago un pequeño feedback a continuación, 30 segundos, un minuto, de bueno, cómo le han ido el resto de exámenes, cómo se han visto en este examen. ¿Qué ocurre? Las peores notas son de aquellos que cuando yo les planteo la exposición de la sentencia o la exposición del debate, leen. Porque me dicen, estaba muy nervioso y yo la exposición la hice leyendo. O el día del debate me preparé una cosa y la leí. Y digo, grave error. Porque si usted no se enfrenta en ese momento ante el abismo de hablar, hilvanar un discurso y enfrentarse, el día del examen, el abismo es el examen. Entonces, ya no tiene esa experiencia y además es ridículo porque nadie se come a nadie. La valoración normalmente es de una buena nota porque me da igual si alguien gana o pierde el debate, salvo alguna cuestión que afortunadamente no he tenido. Lo que sí que he tenido es a lo mejor la no asistencia a un debate. Ahí sí que penalizo, porque una de las cuestiones que se potencian es el trabajo en grupo y el respeto a los compañeros. Si uno deja tirado a los compañeros el día del examen, lo de la crueldad que decía el profesor García Costa respecto de los chavales, pues ahí sí que como no se sepan la asignatura a la perfección, ahí les estoy esperando. Pero salvo esa, sí, porque la falta de respeto yo sí que no la tolero y la falta de respeto al trabajo de los compañeros, creo que estamos haciendo un flaco favor si no castigamos eso. Yo que uno sepa más o menos derecho constitucional o tiene una mayor o menor solvencia a la hora de argumentar, es una cuestión razonable. Que sea mal compañero, que deje tirar a los compañeros, no lo perdono. Si luego hace un examen de 10, pues bien, no lo tendrá, pero no suele ocurrir ese caso. Entonces, la valoración también influye el hecho de que cuando uno se enfrenta a este tipo de cuestiones, cuando luego llega el examen oral de la asignatura, aparte que maneja más allá de los elementos propios de la asignatura, porque ha tenido que profundizar en análisis, si tiene la suerte de poder relacionar el derecho fundamental que ha desarrollado, o bien con la sentencia, o bien con el debate, pues el examen es más rico y entonces tiene una mejor puntuación por el hecho de que hace un mejor examen. Esas son un poco los matices respecto de la forma de introducir el debate. En este caso, todo esto viene producto de un proyecto de innovación educativa. Aquí está el profesor Diego González Cadenas, con el que comparto también este grupo de investigación del proyecto de innovación educativa, también la profesora Marilola Montero, el profesor Lorenzo Cotino, que ha estado antes, Ricard Martínez, que estará mañana, y Ainhoa Loasa también, que ha venido hoy, la profesora Alicia Cárdenas, que está en México de estancia, pero bueno, este es el grupo que formamos este proyecto de innovación educativa y que creo que es interesante. Lo ideal sería, pues aquí está María, está Mariano, está Gloria, está Álvaro, hay profesores del departamento, pues hacer algún tipo de estructura en el que los chavales pudieran también progresar, competir con otros grupos, eso alguna vez lo he comentado con Diego, si más adelante se pudiera fomentar algún tipo de elemento cruzado con otros, no por aquello de que gane el grupo A al grupo K, que no tiene ningún sentido, sino por
salir un poco de la dinámica de la clase y ver que pueden ir a otra clase y argumentar, que a fin de cuentas es lo preparatorio a lo que hacía Alicia con los torneos de debate. Yo creo que eso puede enriquecer, alguna vez lo he hablado con Diego, Álvaro y con otros compañeros para, si les cuadra a ellos, por supuesto, respetando cómo planteen ellos la asignatura, siempre puede ser interesante si tenemos la misma asignatura que impartir. Y esas son las pinceladitas un poco del nacimiento de este proyecto de innovación educativa y cómo planteo de la manera que yo creo que pueda ser más enriquecedora posible para mis alumnos la docencia del derecho constitucional. Y hasta aquí mi intervención. Bueno, pues muchísimas gracias al profesor Castellanos por su intervención y se abre un pequeño turno de debate si alguien quiere plantear alguna pregunta a alguno de los tres ponentes. ¿Sí? Enhorabuena a todos por la ponencia porque, vamos, la verdad es que si esto se graba me lo voy a poner de nuevo porque se me quedan cortas las notas. Bueno, yo quería, porque han estado muy complementarias vuestras dos ponencias, preguntaros cómo enmarcáis estas actividades, ¿no? En el marco de la asignatura a nivel de evaluación, me refiero. ¿Agotáis esta actividad en el marco de la evaluación continua y es esto lo que evaluáis en el 30, en el 40, no sé exactamente, o también tenéis otras actividades? O sea, ¿está objetivado en sí la actividad de esto vale tantos puntos o tal? Digo porque entiendo que es una actividad que lleva un trabajo previo por parte de los alumnos considerable, a nivel argumentativo y todo el bibliográfico de fuentes, lleva un trabajo de peso detrás, entonces entiendo que el peso también repercutirá a nivel de evaluación, ¿no? O queda más en el aire, no lo sé. Yo quería preguntar sobre eso. Yo más o menos lo he explicado con el reparto que hago de habilidades de escritura, habilidades de trabajo en grupo y exposición y habilidades de debate. Como tengo 3 puntos en la asignatura, lo divido un punto cada uno y suelo premiar en ese sentido el trabajo porque suele ser más o menos uniforme, es decir, o sea, si alguien prepara un poquito mejor el debate que otro, no le voy a quitar 0,1 de la asignatura y como luego todo eso se plasma en el examen yo ya puedo modular con las 2 preguntas, para bien generalmente y en algunos casos para mal, pero normalmente lo que hago es los 3 puntos de evaluación continua, si me entran en dinámica, yo permanentemente en clase les hago preguntas, están permanentemente participando y también tienen que participar, también, valga la redundancia, en este tipo de actividades, que les hago tal seguimiento, les hago tantas cuestiones en las que realmente luego personalizo, alguna vez lo he hablado con Marilola, acaba la clase y digo, fulanito, fulanito y fulanito, se esperen. Entonces tengo aquí la práctica, la tengo corregida individualmente con ellos y les digo, aquí por ejemplo en valenciano, sobre todo se escribe separado en castellano y en valenciano se escribe sobre todo junto. Caen como moscas y me escriben sobre todo junto, que un sobre todo junto es como un abrigo, una chaqueta. Pues entonces eso les digo, da igual, pero ya no va a volver a escribirlo mal, porque el profesor lo ha cogido como si fuera primero de la ESO y le ha dicho, pues mire, aquí esto escribe sin en cambio en vez de sin embargo, aunque son tonterías, le hago un trabajo personalizado a cada uno de manera que eso les aporta. Y no les quito 0,1 ni nada. Entonces lo que hago es los 3 puntos de evaluación continua, los que entran en dinámica los suelen tener. Y en el examen pues ya se lo juegan en mayor medida. Normalmente eso hace, está feo decirlo, pero se suelen motivar más porque ya tienen buena puntuación y te estudian todavía más y bueno, al final es una rueda, tanto positiva como negativamente los vas introduciendo en dinámica. Sí, no sé si está ahora, sí. En mi caso parecido, yo también reservo un porcentaje variable porque en algunas ocasiones yo también, bueno, pues me acabo de iniciar en la docencia hace poquito, entonces estoy también en proceso un poco de construcción de mi particular estilo y de mis programas docentes. En ocasiones incluye alguna actividad adicional para valorar esta evaluación continua, pero sí, siempre yo creo que en estas dinámicas es importante reservar una puntuación para que ellos tengan un incentivo, porque el alumno siempre piensa en la calificación numérica, ¿no? Entonces, el saber que de algún modo pueden reservarse algunos puntos, pueden tener ahí un pequeño colchón de cara al examen, pues es un incentivo para su participación y además para que intenten hacerlo bien. Después se puede ser un poquito más o menos generoso. Yo siempre intento obviamente que no les penalice y que esto premie su trabajo, porque normalmente es que me he encontrado de hecho con resultados muy satisfactorios, que se lo toman en serio, disfrutan y evidentemente algunos hacen un mejor desempeño que otros, ahí está un poquito la modulación de la nota, pero normalmente es una actividad que genera buenos resultados. Entonces sí, yo creo que en estas cuestiones es fundamental que ellos vean que va a repercutir en su nota numérica final, porque si no, bueno, pues se desincentiva un poco, por desgracia, pero yo creo que es la estrategia que tenemos que seguir.
No sé si hay alguna pregunta más que tenga alguien del auditorio, si no, yo tengo. Sí. A mí me han encantado las dos ponencias, la verdad, tanto de Alicia como de Jorge, y la suya lo que pasa es que no me la he podido escuchar, pero las dos últimas sí. Y a mí me encanta lo que ha dicho Jorge, ni crees ni piensas, para que se meta la cabeza que están todo el rato con él. Yo creo, yo pienso, aunque también estaría bien decirle que tampoco hay verdades en razones objetivas. En derecho, mejor que ninguna otra disciplina, está bien que sepan que los postulados son defendibles, ni verdaderos ni falsos. O sea, que realmente, y eso enlaza con lo que iba a decir a Alicia, cuando dices que te critican que defender cualquier cosa, pues yo creo que es una crítica que dice muchas cosas buenas de ti. Porque verdaderamente es que si hay alguien que tiene que aprender a razonar es el jurista. Y además es que también te da la autoridad, te daría razón Cicerón cuando dice aquello de que no basta solo con ser sabio para deducir la verdad, sino que hace falta la luz para transmitirla. Entonces, si tú lo que le das a ellos son las herramientas para que se bien, pues si me está haciendo la crítica te está echando mejor. Y ya te la has hecho. Lo has hecho muy bien, oradora. Era simplemente un piropo a mí. Por alusiones, gracias Joaquín. Por el comentario. Sí, bueno, es que yo creo que la crítica viene en ocasiones, bueno, pues por determinados perfiles que sí que es verdad que se han hecho públicos o que han salido a la escena pública, procedentes en ocasiones de estas escuelas de debate, en los que bueno, pues muchas veces se critica, ¿no?, que ese perfil puede potenciar a personas efectivamente que carecen de convicciones, ¿no?, y que solamente lo que hacemos es formar a oradores capaces de convencerte de cualquier cosa, ¿no?, independientemente de sus convicciones y de sus criterios. Pero yo por eso insisto, o sea, es que esto es un juego. No es una profesión, esto es un juego, es una forma, claro, sí, pero es una forma un poco de, a través de la dinámica de la competición, propiciar que una persona se siente ante una pregunta, como a mí me ha pasado en ocasiones, sobre las que efectivamente a lo mejor ni siquiera tenía un planteamiento previo o una opinión previamente conformada, otras veces sí, pero yo la someto a una prueba de fuerza y entonces empiezo a valorar, a ver, si me pongo a favor de esta cuestión, ¿qué argumentos encuentro? Y si ahora me paso al escenario en contra, ¿qué críticas puedo realizar? Y todo eso me permite una aproximación al objeto de debate muchísimo más completa. Entonces, sí o sí, yo creo que genera en ese sentido rendimientos positivos. Lo demás, lo posterior, es un teatro, es un simulacro. Llegas allí, defiendes lo que te toca y fin. Lo importante, por eso yo siempre les insisto en la parte preparatoria de documentación y de conformar las líneas argumentales. Pero bueno, como me he encontrado con esa crítica a veces en ocasiones, pues yo de manera preventiva aquí ya me he anticipado y lo he formulado. Pero sí, yo creo que más o menos se ha entendido cuáles son los rendimientos positivos de la dinámica. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Sí, María. Yo simplemente quería hacer una observación. Enhorabuena a todos los ponentes por las ponencias. En términos de debate, que hay una iniciativa muy interesante, que no sé tampoco cómo se ha estructurado internamente aquí en el departamento, por ejemplo, y es la participación en lo que se llaman los debates parlamentarios, que es que las Cortes ponen a disposición de las distintas universidades públicas y privadas como una especie de ensayo parlamentario que hace un poco las veces como de debate de investidura. Entonces, hay un alumno que lo prepara, los distintos participantes un poco pues ensayan esa votación y la verdad es que ha salido bastante bien siempre que se ha puesto en marcha, ¿no? Yo lo participé en ellos con otra universidad de la Comunidad de Valencia, no con esta, y la verdad es que el resultado fue muy bien. Es cierto que con esto de la pandemia y tal, no sé tampoco un poco la actualidad ahora jurídica del debate, pero que es otra forma, no ya en el aula, sino de sacar del aula un poco los grupos de debate y vincularlo también con las instituciones de autogobierno. Creo que también es interesante ese mix de unir las dos cosas, ¿no? Por un lado, ensayarlo, trabajarlo y luego en la realidad pues plantear un debate tan importante como es la investidura, con todo lo que lleva consigo alrededor y sobre todo luego pues un sistema también de premio-castigo a las distintas candidaturas, cómo se ha hecho, cómo se ha trabajado, con la participación de los servicios letrados de la Cámara también, que ayuda también a poner en valor un poco esa iniciativa de debate, ¿no? Quería un poco comentarlo, aunque no tenga nada que ver con las iniciativas un poco que habéis reflejado, pero creo que es interesante también que ese tipo de cuestiones vinculen a las instituciones
bueno, no sé tampoco ahora mismo si se sigue haciendo, si no. La verdad es que estoy un poco perdido en ese ámbito, pero me parece una iniciativa interesante. Tomo nota porque me parece interesante y para el curso que viene lo podemos hablar, a ver si se ha vuelto a retomar esa cuestión y yo creo que es interesante. Muchas gracias. Sí, bueno, simplemente por apuntar, para los profesores que podéis estar interesados en este asunto, hay todo un mundo paralelo relacionado con el debate y la oratoria. Ha crecido además enormemente en los últimos años, yo diría que en la última década. Además, hay muchas instituciones de debate universitario en España, en muchas universidades de España. Aquí no sé si, yo recuerdo debatir con compañeros valencianos, no sé si eran de la Politécnica o de la Universidad de Valencia, pero hay sociedades de debate en múltiples universidades. Se desarrollan simulaciones parlamentarias, simulaciones de Naciones Unidas, hay distintos formatos de debate. Yo he hablado aquí de uno, pero yo, por ejemplo, he debatido en otro que se llama el debate de formato parlamentario británico. En fin, hay un sinfín de propuestas, diferentes modalidades para que los estudiantes puedan entrenar, al fin y al cabo, estas habilidades de oratoria y de argumentación. Entonces, no es difícil dar con una asociación de debate para quien quiera ponerse en contacto con ellos y poder comenzar a promover estas iniciativas o invitar a que los estudiantes se involucren con ellas. Así que, en ese sentido, con googlear un poco encontráis mucha información. Sí, aquí la facultad del profesor Landete, que es un experto y que prepara equipos, tiene muy buena fama. Los equipos preparados por el profesor Landete son muy buenos. También está la Sarsa Vives sobre ámbito lingüístico catalano, balear, valenciano. Yo he preparado algún torneo en la Politécnica, yo he sido sobre todo juez de torneos en la Politécnica muchos años y había torneos nacionales y claro, lo que decía un poco de la caricatura, venía gente muy profesionalizada. Recuerdo un debate, creo que era Comillas contra Complutense, y claro, salía un chico y hacía fuego, y el introductor decía, la vida, no sé qué, decía... Bien, está muy bien, pero no te quemes. O sea, es una cuestión un poco de... sí, había torneos muy profesionales y gente diciendo... De hecho, tú te habrás recorrido España con torneos de debate y el torneo de las Tres Culturas de Córdoba, creo que es allí. Hay torneos que, vamos, los chicos durante la carrera, yo les animo a que se apunten. Yo cuando preparé un poco los de la Politécnica, claro, la Politécnica que es un ingeniero aeronáutico, una de Bellas Artes, ahí, claro, en Derecho tenemos ya un barniz de... Claro, todos los debates giran en torno a alguna cuestión jurídica, básicamente. Con ellos era un poquito más complicado, pero también le daban un enfoque a veces matemático, ingenieril raro, que decías, claro, esto a otro le vas a desarticular completamente porque ni se le pasa por la cabeza este argumento. Entonces era también lo de siempre, que yo creo que es un lema importante, hacer de la necesidad virtud. Si no tienen argumentos jurídicos, eso se puede trabajar, que para eso estaba un poco yo, y si tienen alguna idea un poco rara, pues reconducirla. Bueno, hay candidatos a la presidencia del gobierno que han utilizado adoquines en debates electorales, con lo cual pues nada nos sorprende ya. Bueno, yo por concluir... Ah, perdón, cuando quiera. Gracias, yo tengo una pregunta para la profesora italiana. En el caso de... Tú hablabas de que se puede generar un fondo para la eventualidad de que una máquina genere un daño. ¿Quién genera ese fondo? ¿Quién pone el dinero para ese fondo? El Estado, obviamente. Obviamente sí, hay un problema de dinero, como siempre, porque la regla jurídica la podemos inventar o a nivel nacional o a nivel supranacional, como en este caso, que ya hay una propuesta de reglamento europea y seguramente saldrá dentro de 2 años, yo me imagino un reglamento. Este reglamento saldrá un poco modificado, pero sí que saldrá. Pero el problema siempre es que a veces no hay recursos suficientes. Obviamente el fondo colectivo sí tendría que ser subvencionado por cada Estado miembro o, no sé, como piensa el legislador europeo, directamente por la Unión Europea, dependientemente de lo que... pero yo creo directamente por el Estado. Por eso al principio de mi intervención hablaba del doble rol que tiene el jurista, ¿no? Hoy en día, porque cada regla jurídica que creamos a nivel nacional o supranacional tiene que tener también un nivel de efectividad, ¿no? En la realidad tiene que ser
efectivamente utilizable. Entonces hay que hacer también un análisis económico, que obviamente no somos formados para esto, pero sí que, por ejemplo, yo he escuchado hablar uno de los técnicos que han trabajado sobre esta propuesta de reglamento, y en el comité que ha escrito también el libro blanco sobre inteligencia artificial había unos estudiosos de economía, unos economistas, para también ver cómo se puede solucionar la situación desde el punto de vista económico. Así que cada actor de este juego de la compensación pueda tener un rol jurídico, pero también un rol, haya también una factibilidad económica. El fondo colectivo, bueno, otra reflexión que podemos hacer es que sí, hay casos en que habrá necesidad de compensación y entonces de recurrir a este fondo, sobre todo si no se encuentra, como yo decía, el responsable, ¿no? Si no sabemos si el responsable es el operador o el fabricante o incluso el usuario que ha utilizado mal la herramienta de inteligencia artificial. Pero la verdad es que, lo estaba hablando hoy con mi profesor Javier Plaza, en teoría se supone que la herramienta de inteligencia artificial va a disminuir los casos de responsabilidad civil, de daño, porque si no, ¿por qué lo estamos utilizando? Obviamente tiene que conducir a una disminución del error del hombre, porque la máquina no hace los mismos errores del hombre, porque tiene una posibilidad de eliminar cada error, por ejemplo, conectado con la memoria del hombre. Yo siempre hago ejemplos en ámbito médico porque este estudio, pero por ejemplo el quirurgo tiene que descansar cada 8 horas, la máquina no. El quirurgo puede memorizar un cierto número de datos, la máquina puede memorizar un número infinito de datos. Entonces, obviamente nos espera, esto por lo menos es lo que nos esperamos, que el número de errores va a disminuir con el utilizo de la herramienta de la inteligencia artificial. Entonces sí hay fondos, pero y hay también una cuantificación máxima hasta los 2 millones de euros, obviamente depende del tipo de daño, daño a la salud, daño a la vida, daño moral, etcétera, etcétera. Pero se espera que disminuya la posibilidad de la necesidad de utilizarlo. No sé si he contestado a la pregunta. No sé, ya si hay alguna otra pregunta. Bueno, sé que estarán cansados y cansadas, se querrán ir a sus casas, hoteles, apartamentos. Simplemente yo, por concluir la sesión de hoy, bueno, yo a mi alumno siempre le digo, porque además ahora desde el punto de vista como docente lo noto muchísimo, se lo he dicho antes a Alicia, que si yo hay 2 cosas de las que me arrepiento en mi etapa como estudiante es una, no haberme ido de Erasmus, y la otra, no haberme apuntado a la Liga de Debates, porque se nota muchísimo. Cuando los estudiantes, sobre todo cuando tienen que hacer algún trabajo en grupo o si van a defender el TFG, se nota muchísimo que han estado en una Liga de Debates de la hora de perder la vergüenza de hablar, su forma de expresarse. Y bueno, no lo sé, no estoy muy convencida, seguramente me equivoque, pero yo creo que en las facultades de Derecho, igual que suele haber siempre una tuna, es muy raro que no haya un club de debate. Por lo tanto, yo siempre les digo que si pueden, que es también una forma de que la universidad también pase por ello. Así que, bueno, si no tenéis ninguna otra apreciación, pues daría por concluida la sesión de hoy. Muchas gracias a todos los ponentes que nos han acompañado.